7-8. Los medios hegemónicos ignoraron los cuestionamientos del Papa a los fondos buitre. En Infonews, Papa, es intolerable el control de los mercados financieros sobre los pueblos. El Papa se refirió a la situación que viven muchos países que son ahogados por fondos financieros, al señalar que no se puede seguir tolerando la situación. No a los fondos buitre. No podemos permitir que nos impidan honrar nuestros compromisos con los acreedores, con los bonistas que entraron a la reestructuración, con nuestro 93% que está cobrando, que aceptó la quita y que ha cobrado puntualmente y que tiene sus bonos en su poder. Así que no vamos a permitir que nos impidan pagarles. Es por eso que estamos iniciando los pasos para realizar un canje de deuda para pagarla en Argentina y bajo ley argentina. Estamos iniciando los pasos. Si una sentencia nos dice suicídense, nosotros no podemos, aunque querramos, responsablemente, ciegamente, aceptar eso que dice. La presidenta todo el tiempo encaraba por el tema de los fondos buitres, por el 1.608% y los porcentajes que mostraba. ¿Eso no importa al momento de hablar de a quién nos referimos? Me parece que el tema de decir si está bien, si está mal, si ganaron mucho, es medio como secundario, me parece. Me parece que el tema de decir si está bien, si está mal, si ganaron mucho, es medio como secundario, me parece. Compraron esos bonos por 48,7 millones de dólares. Hoy el juez Griesa ordena pagarles 1.500 millones de dólares. Todos juntos, sin plazo, ya, ahora, cash. Parece que el tema de decir si está bien, si está mal, si ganaron mucho, es medio como secundario, me parece. Federico Sturzenegger, diputado electo del PRO y también quien era director del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, fue procesado por el mega canje. Era además presidente del Banco Central cuando tuvo lugar esta operación, el mega canje. Parece que el tema de decir si está bien, si está mal, si ganaron mucho, es medio como secundario, me parece. ¿Las medidas de Caballo son buenas o malas? Lo que estamos haciendo es sosteniendo las expectativas. La gente sabe ahora que si hay devaluaciones adicionales, su rentabilidad va a estar protegida y eso debiera incentivarlos a invertir, e invertir es trabajo y trabajo es empleo. Su rentabilidad va a estar protegida y eso debiera incentivarlos a invertir, e invertir es trabajo y trabajo es empleo. Nos visita el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Eric Calcaño. Esta es la supuesta justicia legítima, el caso Campagnoli. Ayer se llevó a cabo la primera audiencia del juicio político contra el suspendido fiscal José María Campagnoli. Se negó a declarar en la primera audiencia. Campagnoli no quiso hablar en su defensa, se guarda el derecho para hablar en otra oportunidad. Hoy están declarando periodistas del Grupo Clarín. Nuevos testigos. Exactamente, diputados, jueces, todos obviamente para defender al fiscal Campagnoli. Ayer estuve en el juicio, que era el primer día del juicio Campagnoli, y los cargos los leyeron desde las 11:30 hasta las 12:15. 45 minutos leyendo los cargos contra Campagnoli. Era peor que el juicio de Nuremberg. Lo están persiguiendo porque osó investigar la ruta de dinero, las conexiones de Lázaro Báez. Campagnoli no está afrontando un juicio político porque intentó involucrarse en la cuestión de Báez, sino porque cometió el error de incorporar a la causa sin darse cuenta una fotocopia del estudio San Valiente, que es el estudio del Grupo Clarín, en donde le dictaban a él cómo tenía que hacer la acusación. A mí me da terror que un fiscal sea instrumento de un grupo económico, porque yo frente a un fiscal no tengo cómo defenderme. Esta es la supuesta justicia legítima, el caso Lijo. El CELS, el Centro de Estudios Sociales, acusó al juez federal Ariel Lijo de exculpar al exministro de Interior del gobierno de Menem, nos referimos a Carlos Corach, en la causa AMIA. Memoria Activa va a presentar una apelación contra la resolución del juez Lijo que sobresea a una serie de imputados por el encubrimiento del atentado a la AMIA, por el exministro del Interior Carlos Corach. Apelaremos también por el sobreseimiento de 4 exsecretarios del exfo federal Juan José Galeano y 3 policías de la bonaerense que también colaboraron con Galeano en el encubrimiento del atentado a la AMIA. La pasión celeste y blanca conmovió a Caetano. En diarioregistrado.com, Caetano Veloso fue al Maracaná a disfrutar de Lionel Messi.
argentino canta tango, ora lento, ora ligeiro. El célebre músico brasileño disfrutó el encuentro junto a su hijo y al día siguiente del partido publicó una crónica imperdible en su cuenta de Facebook. Fui con mi hijo más chico a ver Argentina-Bosnia en el Maracaná. Fuimos en subte. La estación de la General Osorio estaba llena. Disfruté de ver tantos argentinos en las plataformas. Muchas camisetas celeste y blancas en los vagones. Tuvimos un tráiler de lo que la multitud argentina haría en el Maracaná. El Maracaná, lleno de argentinos hinchando, era una belleza. Sentí la fuerza del sentimiento de nacionalidad, como una cosa que encuentra en el fútbol un canal de expresión sin vergüenza. Mis ojos se llenaron de lágrimas. La rivalidad Brasil-Argentina hacía sonreír. El mejor mundial de la historia, hasta da para casos de distinta vara. En clarín.com, acá, nota escrita por Javier Blanco. Massa en el Maracaná. Cumplí el sueño de mi pibe. A ver el primer párrafo de la nota que dice... Acá. Sergio Massa cumplió el sueño del pibe, de él cuando era chico, de Tomás Toto, su hijo de 8 años, y el de millones de argentinos. Ver un mundial. Lo viví con mucha alegría, con mi hijo y mi viejo. No sé cuántos mundiales vamos a ver juntos, pero fue un sueño cumplido. Dice a Clarín antes de partir rumbo al Aeropuerto Internacional Galeão de Río de Janeiro para emprender el regreso a la Argentina. A ver, esta otra también escrita por Javier Blanco. El maracanazo de un gobernador K. Pero, ¿cómo si...? Bueno. Já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta sonhar. Já sei onde ir, já sei onde ficar, agora só me falta sair. Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Otro día de alegres noticias. 1. Más videos hermosos. Está la banda en Argentina, el centro de la cabeza, se mueve para acá, se mueve para allá, está la banda maluca. 2. Le tocó buen tiempo. Y ayer... Bien, como les decía, el diputado Sergio Massa. Me parece que lo más importante es tener en cuenta... 3. Otro Romero que ataja todas. Y fíjate lo que recomendaba Clarín, muy fuerte, 18 de diciembre del 2000, decía... ¿Cómo invertir la plata en la era del blindaje? Hacía pobre gente poner guita en el banco. Una guía para pequeños zorristas. Un año después vino el corralito. Un año después. Anuncia la ayuda internacional, no era que nos estaban afanando, era una ayuda. ¿Cuáles son las mejores opciones para que tienen hasta 10.000 pesos? Ir al banco y después el banco se los quedó. Y acuerdo con Vasco para aliviar la deuda. ¿Esto qué es? 17 de mayo del 2001. Después de eso, después del blindaje, donde se pidieron 37.000 millones, viene esto otro. A 6 meses de diciembre del 2001. De caernos. ¿No? 9, 6, 7, 8. Los que alteraron el inconsciente. De los que ya sabés. Vamos a arrancar por el que para mí, con poco, fue la figura del partido. Estoy hablando de Lionel Messi. Para mí, Lionel Messi, 6 puntos. Marce, disculpame, vos sos especialista. Lionel Messi se merece 7 puntos. Para mí, 8. Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também.
Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el aniversario de la muerte del patriota Martín Miguel de Güemes. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Les cuento a todos que en un rato nomás tendremos a nuestra columnista futbolera mundialista, como ya es norma, aunque más que norma es Ángela Lerena, que dentro de un rato va a venir a ilustrarnos sobre esta jornada del Mundial Brasil 2014. Voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Eric Calcaño Malman. Muchas gracias. Eric Calcaño es platense y para sumar 2 P más podríamos decir que es peronista y pincharrata. Pero además de eso también es profesor, ha sido embajador en Francia, ha sido senador nacional, ahora es diputado nacional y desde el Congreso ha sido protagonista de las leyes que nos han cambiado la vida. Un protagonismo especial ha tenido en la creación del Instituto Nacional de la Música e integró la delegación que estuvo en Washington, la delegación argentina multipartidaria, para hacer una gestión respecto de los fondos buitre. Bueno, bienvenido, querido Eric, una vez más a esta casa. Vamos a ir al primero de los informes. El diputado Calcaño me decía recién, un 16 de junio tenía que ser el fallo a favor de los fondos buitre. Vamos a ir a este fallo en el informe parte 1. Espaldarazo al poder especulativo. Fondos buitre. La Corte de Estados Unidos rechazó la apelación argentina. Elcronista.com del 30 de abril. Fondo buitre prefiere negociar con Scioli, Macri o Massa. Quiero decirles algo, o confesarles algo. El fallo no me sorprendió. Yo esperaba este fallo. Cuando hoy por la mañana hablé con el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábregas, me decía: Presidenta, usted fue la única que creyó que esto iba a pasar. Sí, porque esto no es un problema económico, no es un problema financiero, no es un problema jurídico ni legal. Es la convalidación de un modelo de negocios a escala global que, si se sigue pronunciando, va a producir tragedias inimaginables. ¿Por qué si alguien, con solo poner $1 desde su escritorio en un bono basura, gana un retorno y una tasa del 1.608% desde el año 2008 al 2014? ¿Por qué alguien que tiene esa rentabilidad increíble va a decidir invertir o en una fábrica, o en un comercio, o en comprar acciones de una empresa, o en hacer cualquier negocio financiero? Está claro que se está convalidando una forma de dominación mundial financiera, de derivados, para arrodillar a los pueblos, y donde ya ni siquiera es necesario explotar a nadie. Yo hago una lectura abiertamente ideológica de esto, que va más allá del gobierno de Cristina Kirchner. No te desintereses de este tema, porque esta es una hipoteca que pesa sobre vos, sobre tus hijos, sobre tus nietos. Fíjate hasta qué punto es una postal del capitalismo salvaje lo que ha pasado. En los últimos meses le pidieron a la Corte Suprema de los Estados Unidos que tome el caso el gobierno de Estados Unidos, Barack Obama, el de Francia, el de México, el de Brasil. Hubo un pedido de todo el Mercosur, el grupo de los 20, el grupo de los 77, China. El Fondo Monetario Internacional le pidió a la Corte Suprema que tome el caso. El Papa Francisco le pidió a la Corte que tome el caso. Nada de todo esto cambió la decisión de 7 jueces. Decidió que Argentina tiene que pagar el 100% a este señor, a Paul Singer, que tiene un capital de $23.000 millones y que claramente usa justamente este mecanismo especulativo, que no es ilegal, porque tiene que ver con la esencia misma del capitalismo. A ver, para que se entienda, es como si te violaran y vos tuvieras que pedir disculpas, prácticamente lo que pasó. Yo quiero hoy dirigirme no solamente a los millones de argentinos que seguramente nos están escuchando. Quiero dirigirme también fundamentalmente al 92% de los acreedores que creyeron en la Argentina. Y quiero decirles a ellos que Argentina va a cumplir con sus obligaciones. Argentina no va a defaultear su deuda reestructurada. Concretamente, si Argentina cumpliera lo que pide la Corte Suprema, se le cae a pedazos el canje y tiene que renegociar o replantear el tema con el resto de los acreedores. No puede resolver con el canje, hacer una cosa
y con los fondos buitre hacer algo diferente. Es decir, los 70.000 millones de dólares. Argentina está imposibilitada de pagar eso, más allá de que sería prácticamente una condena a la destrucción, a la desaparición de Argentina, lo que estaría planteándose en esos términos. Todo gobernante, todo país, todo dirigente, en el ámbito de la política, de la economía, tiene que estar dispuesto a negociar. Lo que no puede hacer, por lo menos ningún presidente de una nación soberana, es someter a su país y a su pueblo a una extorsión semejante. Se va a respetar a los que aceptaron el canje, a la gente que compró de buena fe y recibió el canje de buena fe. Tulio Sembo es asesor legal de los bonistas italianos. En el caso de los bonistas que están cobrando sin mayor problema, ¿no? Hasta ahora, estos 10 años, han cobrado en los términos adecuados. Si Argentina le sigue pagando regularmente como hasta ahora, ¿no habría otras situaciones, otros planteos? ¿O sí? Yo creo que no, ha sido aceptado, ha sido, digamos, cerrado todo, ya hace mucho tiempo que están cobrando. El drama que se ha creado es la sentencia de Gresa, lo cual, en palabra muy sencilla, digo, páguenle a los fondos buitre con la plata que llega a New York, que es la plata con la cual se lo pagaría a nosotros. Claro, con la plata de los bonistas. Entonces eso sí que es una sentencia absurda. No podemos permitir que nos impidan honrar nuestros compromisos con los acreedores, con los bonistas que entraron a la reestructuración, con nuestro 93% que está cobrando, que aceptó la quita y que ha cobrado puntualmente y que tiene esos bonos en su poder. Así que no vamos a permitir que nos impidan pagarles. Es por eso que estamos iniciando los pasos para realizar un canje de deuda para pagarla en Argentina y bajo ley argentina. Estamos iniciando los pasos. Si una sentencia nos dice suicídense, nosotros no podemos, aunque querramos, responsablemente, ciegamente, aceptar eso que dice. ¿Cuál es el reclamo de los fondos buitres? El fondo NML, que representa el 52%, es de 428 capital original, y lo que el juez Griesa ordena pagar cash, efectivo, uno arriba del otro, para decirlo en criollo, son 1.500 millones de dólares. Recordemos, compraron esos bonos por 48,7 millones de dólares. Hoy el juez Griesa ordena pagarles 1.500 millones de dólares. Todos juntos, sin plazo, ya, ahora, cash. A toda tapa, ¿no? Toda la tapa le da a la nación este tema, la deuda en default. El máximo tribunal norteamericano respaldó el reclamo de los fondos buitre, un duro revés para el gobierno. Pero qué curioso, un duro revés para el gobierno. Esa es la visión que tienen algunos sectores de la economía o de la oposición o del periodismo. Duro revés para el gobierno, es un duro revés para el país. ¿Qué dice Clarín? A ver, me parece que es lo más interesante. Dice, Cristina por cadena nacional criticó el fallo de la Corte de Estados Unidos. La presidenta, fíjate lo que dice, volvió a justificar la actual crisis económica. O sea, para Clarín el problema que hay ahora con los fondos buitres, todo este tema, tiene que ver con la actual crisis económica. ¿Y qué dice? Que Cristina, ¿a quién le echa la culpa? Dice, a las deudas contraídas en la dictadura, el mega canje y el blindaje. Es una deuda defaulteada en el año 2001. ¿Se acuerdan del gobierno de Adolfo Rodríguez Sá, no? En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Ahora, fíjate qué pasaba cuando gobernaba, por ejemplo, los radicales que hablan ahora. Por el blindaje llegan más de 37.000 millones de dólares. El paquete más grande que ahora se está discutiendo es ese. Un gran afano fue eso. Un gran afano. Lo aportan el FMI y otros organismos para afrontar deuda del Estado y hacer que el país resulte más confiable para los inversores. Fíjate cómo habla Clarín ahí. Cuando el país se endeudaba, Clarín estaba a favor y apoyaba eso. Absolutamente. El monto total del financiamiento derivado de este apoyo asciende a prácticamente 40.000 millones de pesos, más precisamente 39.7 billones. Es de naturaleza contingente, pero también nos ofrece disponibilidad inmediata. Toda esta ayuda era imprescindible para evitar que Argentina cayera en el abismo de no pagar sus obligaciones externas que hubieran originado, entre otras cosas, salir de la convertibilidad. Por eso, este blindaje que ha sido anunciado hoy, que evidentemente implica en el largo plazo un aumento de las obligaciones internas, en el corto plazo
tiene una serie de ventajas. Cuando el país se endeudaba, Clarín estaba a favor y apoyaba eso. Absolutamente. Se habla del blindaje, acá está el doctor Melconian conmigo. El blindaje es para blindar esta tercer pata. Es para dar tranquilidad afuera, da tranquilidad afuera. Pero no es de afuera, es adentro, porque si nosotros perdemos la tranquilidad de los de afuera, perdemos la tranquilidad de los de adentro. ¿Y usted lo juzga positivo? Yo lo juzgo positivo. Yo coincido bastante con lo que dice Melconian. Sí, un gran afán fue eso. Un gran afán. Y fíjate lo que recomendaba Clarín, muy fuerte, 18 de diciembre del 2000, decía... ¿Cómo invertir la plata en la era del blindaje? Hacía pobre gente poner guita en el banco. Una guía para pequeños zorristas. Un año después vino el corralito. Un año después. Anuncia la ayuda internacional, no era que nos estaban afanando, era una ayuda. ¿Cuáles son las mejores opciones para que tienen hasta 10.000 pesos? Ir al banco y después el banco se los quedó. Y acuerdo con Vasco para aliviar la deuda. ¿Esto qué es? 17 de mayo del 2001. Después de eso, después del blindaje, donde se pidieron 37.000 millones, viene esto otro. A 6 meses de diciembre del 2001. De caernos. ¿No? No, y fíjate, ¿no? Caballo intenta superar el lado financiero, porque ahora escuchás a los economistas, Tusenegger de Macri, Redrado de Massa. La presidenta hizo un gran relato, pero desde el 2010 al 2014 no dijo nada, y fue allí donde se cometieron una cantidad de errores. Que nuestra presidente diga que un fallo sea una extorsión, y la verdad que no es el país que yo quiero. Quiero un país que se respetan las instituciones, se respetan las instituciones de otros países. No importa, y el sujeto, digo, la presidenta todo el tiempo encaraba por el tema de los fondos buitres, por el 1.608% y los porcentajes que mostraba. ¿Eso no importa al momento de hablar de a quién nos referimos? Me parece que el tema de decir si está bien, si está mal, si ganaron mucho, es medio como secundario, me parece. Me parece que el tema de decir si está bien, si está mal, si ganaron mucho, es medio como secundario, me parece. Compraron esos bonos por 48,7 millones de dólares. Hoy el juez Griesa ordena pagarles 1.500 millones de dólares. Todos juntos, sin plazo, ya. Ahora calla. Me parece que el tema de decir si está bien, si está mal, si ganaron mucho, es medio como secundario, me parece. Blog de la legisladora porteña Gabriela Cerruti. Sinvergüenza. Es más o menos así. Federico, tu contador, dijo que iba a cuidar tu plata, pero resulta que sin que te enteres hipotecó tu casa, pero se la dio a un usurero que a su vez le vendió la deuda a otro, Paul, que ahora quiere cobrarte como si tu casa valiera más que el Palacio de Versalles. Vos nunca viste un mango de todo eso. Ni lo que cobró Federico, ni lo que se llevó el usurero, ni conocés la cara del nuevo dueño de tu deuda. Pero todos quieren tu casa y el Palacio de Versalles. A Federico lo procesaron por lo que hizo, que es claramente un delito en tu contra. Pero como conoce mucho a la gente de la justicia, logró que se extendieran los plazos hasta que zafó, porque la causa prescribió. Federico Sturzenegger, diputado electo del PRO y también quien era director del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, fue procesado por el mega canje. Era además presidente del Banco Central cuando tuvo lugar esta operación, el mega canje. El diputado del PRO fue procesado también, 8 funcionarios del gabinete de Fernando de la Rúa en el año 2000. Recordemos que el 16 de mayo del 2001 firmaron el decreto de la Rúa y Cavallo que habilitó esta operación gigantesca que es una de las manchas más graves que hay en la historia económica argentina. Llegó Cavallo como ministro de Economía y Cavallo llamó a su amigo americano David Mulford para ordenar un mega canje. Lo que hizo Mulford es juntó a 7 bancos que eran ya tenían bonos argentinos, bonos que iban a caer en default porque no se podían pagar. Los cambió por nuevos bonos, actualizó su valor, les dio mayor valor, mayores intereses, pero además de canjearle los bonos a los mismos bancos que lo tenían, le pagó 150 millones de dólares en comisiones por este trabajo de canjear los bonos. Es decir, canjeaban los bonos que tenían ellos mismos. Parece un negocio redondo, pero en realidad es una estafa redonda. La operación ha sido sumamente exitosa, una operación récord mundial de todos los tiempos. Efectivamente se ha lanzado el mega canje, es un alivio financiero, va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. ¿Cuánto aumentó por esta operación de mega canje la deuda? 56.000 millones de dólares. Bueno, gracias muchachos. Va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina y le va a dar la oportunidad
al ministro de Economía Cavallo y al gobierno de tomar medidas para ya reorientar la economía en forma definitiva. El tema del canje yo estoy seguro que va a salir bien. Lentamente vamos dejando la recesión atrás. ¿Tienen alguna idea de cuánto puede llegar a crecer la economía si crece de aquí a fin de año? Sí, nosotros pensamos que en este momento están dadas las condiciones para empezar a revertir el ciclo. Estamos esperando que para fin de año estemos creciendo a tasas interanuales del 5%. Estamos esperando que para fin de año estemos creciendo a tasas interanuales del 5%. Esta mega estafa que terminó provocando, en definitiva, el estallido de noviembre, diciembre del 2001. Es decir, el tema del corralito, todos los bancos que no pagaron los depósitos y demás, tiene en realidad su origen en este megacanje. ¿Las medidas de Cavallo son buenas o malas? Lo que estamos haciendo es sosteniendo las expectativas. La gente sabe ahora que si hay devaluaciones adicionales, su rentabilidad va a estar protegida y eso debiera incentivarlos a invertir, e invertir es trabajo y trabajo es empleo. Su rentabilidad va a estar protegida y eso debiera incentivarlos a invertir, e invertir es trabajo y trabajo es empleo. Pero yo no puedo sacarme de la cabeza que acabo de escuchar a Federico en la radio dando lecciones sobre lo que hay que hacer, diciendo que tenés que pagar y criticando tu impericia para resolver. Porque Federico hoy es diputado del PRO y se llama Federico Sturzenegger. Me parece que el tema de decir si está bien, si está mal, si ganaron mucho, es medio como secundario, me parece. Lo que debe quedar muy claro a todos los argentinos es que el gobierno no tomó esta deuda, no defaultó esta deuda, sino que ha tenido principios férreos que tienen que ver con que la capacidad de pago de la Argentina es aquella que nos permite seguir creciendo. Y por último, quédense todos tranquilos que esto está estudiado en profundidad, que se han tomado todas las medidas para impedir que la reconstrucción realmente de la situación financiera de la Argentina después del default, para impedir que esa reconstrucción esté en riesgo. Más todavía por pequeños grupos de bonistas, lo más extremista del sector financiero, que no busca otra cosa que hackear a los países, que impedir su crecimiento, que a toda costa cobrar una deuda que ni siquiera proviene de haber hecho un préstamo, de haber invertido en ese país. Uno de los réditos de los paisajes críticos aquí en La Patria en los últimos tiempos ha sido que nos ayudan a clarificar el panorama, a ver quién es quién se comporta de qué modo y hacia dónde vamos. Mañana el ministro de Economía, el jefe de gabinete de ministros y el secretario legal y técnico de la presidencia van a ir al Congreso. Así es donde habitualmente se desempeña nuestro invitado, querido Eric Calcaño. Creo que lo importante es entender de qué se trata primero. ¿no? Bueno, hay una frase de la presidenta que a mi juicio puede servir para empezar a entender y poner en su quicio el debate, que es que la economía funcionó, digamos, en la época del medioevo, usted tenía una mercancía, la cambiaba por dinero, después tenía más mercancía, ¿no? Un análisis más bien estructuralista. Luego, el capitalismo vino a decir que en realidad lo importante era el dinero, así que usted tenía dinero, lo cambiaba por una mercancía y después lograba obtener más dinero. Ahora, ese modelo de negocios a escala global que cita la presidenta es dinero, mucho más dinero después. Entonces, ya la categoría no pasa a ser la de explotado, ¿no? Recordemos la frase de John Robinson, es malo que te exploten, pero peor es que no te explote nadie, a la categoría de excluido, es decir, estás afuera de, y sobre todo estás afuera de los medios, estás invisibilizado, o si no estás invisibilizado, estás diabolizado, es culpa de este gobierno. Y el megacanje y el blindaje, lo que pasa es que en nuestra visión de gobierno, uno toma la patria, el gobierno de la patria, porque ha sido electo hasta el efecto, sin beneficio de inventario. Uno no puede decir, bueno, yo tomo 10 años de Rosas, 15 de la generación del 80, saco Pavón, ya que estamos, porque siempre es un poquito desastroso, no, uno toma toda la historia. Y precisamente la negociación del Club de París fue cerrar el capítulo iniciado en 1956, cuando se le prestaron 700 millones de dólares a la dictadura de ese momento para que comprara mercancías, se podría decir, a Europa en ese momento. Nosotros cerramos ese capítulo, pero es también parte de nuestra historia, como también es importante lo que se hizo con Repsol en la recuperación de YPF. Y ahora que nos presentamos para la cuestión esta de la reestructuración de la deuda, nos encontramos con un fallo por lo menos aventurado
de parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, y a mí me parece que habría que volver a la naturaleza territorial de la política. A veces el peronismo no es solo una filosofía, también es una geografía, quizás sobre todo es una geografía, y pensemos el asunto desde el punto de vista territorial y las lógicas que imperan también en Estados Unidos. Esta es la misma Corte Suprema de Justicia que hace un par de semanas sacó los límites a los aportes que pueden hacer particulares a las campañas electorales, lo cual es gravoso para la propia política norteamericana, como escuchamos en la misión que tuvimos allá. También refleja muy bien al informe la cuestión de que todos los gobiernos dicen, bueno, miren, realmente la manera de salir de una crisis financiera es reestructurando, repartiendo el peso de la deuda o el peso de la crisis financiera entre diferentes actores. Acá no es que nosotros no pagamos nada y vamos alegremente por el mundo distribuyéndole culpas a estos o a aquellos. Lo que sí hubo, y eso es lo novedoso en base a una cuestión política territorial de este territorio que se llama Argentina, es que decimos, bueno, no, repartamos los costos, tratemos de que también aquellos que prestaron una situación en la cual el país estaba en insolvencia y no en liquidez, el arte de un banquero central, después de todo, es distinguir una situación de iliquidez, me falta plata para llegar a fin de mes, de insolvencia, estoy quebrado. Ahora, como no hay una reglamentación a nivel mundial de cómo son estas reestructuraciones, bueno, la Argentina, con Néstor Kirchner, hizo un poquito frente a la situación, estuvo a la altura de las circunstancias y se hizo, porque esto es también lo que hay que ver, que frente a ese modelo de negocios a escala global que mencioné anteriormente, hay un modelo de política que es precisamente que para crecer, para tener un país desarrollado, hay que ser soberanos. Los países que no son soberanos, uno podría llamarlo colonias o factorías, para emplear una palabra quizás más antigua, pero hoy la soberanía es una condición necesaria para el desarrollo. Y es quizás por eso que las Naciones Unidas, a través de la UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, dice precisamente que hay que elegir entre una globalización a predominancia financiera o una globalización en la cual se privilegia el factor de desarrollo. Y lo dijo el Papa. Me parece que hay un consenso mundial que debería ser actado por los poderes fácticos para decir, bueno, es necesaria una nueva arquitectura financiera internacional para no caer en estas cuestiones en las cuales las posibilidades de la Corte, que eran aceptar el caso, que quizás hubiera sido lo que nos hubiera parecido mejor, al menos reflexionar, preguntarlo a su propio gobierno, a su poder legislativo, a otros gobiernos del mundo que se presentaron, de Francia a México como amicus curiae, y en cambio este rechazo in limine suena demasiado al respeto de lógicas territoriales que les pertenecen, que son entendibles, pero a lo imposible nadie está obligado. Y eso también es un principio del derecho que expresó nuestro ministro de Economía, cuando dicen nosotros no podemos comportarnos o tomar esto de estricto cumplimiento porque es de cumplimiento imposible. Nosotros tenemos los recursos para pagar una deuda reestructurada, la presidenta manifestó la necesidad y la prioridad que nosotros vamos a cumplir con esa deuda reestructurada, pero no se puede, y el ministro lo dijo muy bien, pagamos 1.300, después tenemos que pagar 15.000, después tenemos que pagar 120.000, bueno, a lo imposible nadie está obligado. Bien, clarísimo. Hagamos política. A mí me impresiona que algunos hablasen de la independencia del Poder Judicial de Estados Unidos. Sandra Russo. Sí, bueno, viendo el informe, la verdad que es absolutamente revulsivo escuchar lo que decían en oportunidad del blindaje y del megacanje algunos actores del presente, ¿no? Como Bonelli, como Sturzenegger, como Melconian, como Redrado, que hoy son consultados a ver qué harían, cuando ya hicieron y fracasaron, y además esta vuelta de rosca sobre Sturzenegger, la causa prescribió, por eso fue desprocesado. Y también me impresiona, digamos, la presidenta decía, esto es la convalidación de un sistema de dominación mundial. Ayer escuchaba en otro canal, analizando este tema, algunos panelistas como nosotros que decían, bueno, pero lo de Singer es legal, es legal. Justamente lo monstruoso es que sea legal. Claro. Justamente lo monstruoso es que este anarcocapitalismo global, como también lo definió hace ya como 2 años la presidenta, ha dejado estas grietas para que gente como Singer haga este tipo de negocios y para que cortes como la de Estados Unidos hagan estos fallos y para que jueces como Griesa emitan también estas sentencias. Me pareció muy interesante lo que dijo hoy el ministro de Economía, no sé si está en el fallo o en declaraciones de Griesa, que decía que él no tenía ningún interés o ninguna intención de llevar al país al default, cuando su sentencia lo que está indicando, por una cuestión lógica,
es que efectivamente eso sucedería si se cumpliera esa sentencia. Creo que no está en el fallo, sino en declaraciones ulteriores, lo cual pone en contradicción a la Lo pone en contradicción y por eso me parece muy bien que averigüemos a través de abogados qué quiso decir exactamente, o por lo menos que blanquee, ya que estamos rodeados por tanta hipocresía, que blanquee a ver cuáles son sus intenciones. Y también la esclavitud era legal en un momento. Antes de... los invito a ver la segunda parte del informe sobre los fondos buitres, sobre el fallo a favor de los fondos buitres, y después seguimos dialogando. Vamos con el informe. Fondos buitre, los vínculos con la macrista Alonso y la supuesta independencia de la Corte de Estados Unidos. Lo que ha ocurrido hoy con los fondos buitres y la Argentina. Que al revés viene el mundo. Y yo, como dije que era cristinista, hoy me siento orgulloso de haberlo dicho, porque le está poniendo una garra de algo que seguramente ella no tiene absolutamente nada que ver. Y lo que más bronca me da es que los que saben del tema le siguen pegando a la presidenta. Es muy rastrero querer ganar un voto de un argentino pegándole a la presidenta. El mal manejo nos lleva a esto, ¿no? Es decir, de culpar al juez Griesa como un buitre, o de pensar que estas cosas no llegan a sus oídos. Creo que es el resultado de la improvisación absoluta del equipo económico del gobierno, ¿no? Es un fallo realmente que refleja un gran fracaso de la gestión de Cristina Kirchner a lo largo de los últimos años. Convengamos que la presidenta es responsable del texto del fallo que saca Tomás Griesa, porque tanto ella como el ministro Lorenzino dijeron que no iban a acatar el fallo. Es muy rastrero querer ganar un voto de un argentino pegándole a la presidenta por algo que ella quiere resolver. No es que se quiere desligar, no. Al contrario, va y pone la carita. Pagaron 48 millones de dólares y se quieren llevar 800 y pico en un pase de mano. Son unos miserables, unos sinvergüenzas. Que lo sepa América. Yo estoy un poco triste y al mismo tiempo fortalecido, le confieso, como veo que está usted, porque se sale a dar pelea. Vos me conocés a mí, vos sabés que yo soy opositor desde lo económico a este gobierno, pero la realidad, porque yo lo padecí en el 2002 también, la verdad que hay gente, argentinos, que no sé para qué lado patean. Tweet de Laura Alonso del domingo. De vuelta en Washington, espera una semana llena de actividades con Vital Voices. Ya les iré contando. Buen domingo y que gane Argentina. A ver qué relación hay entre Alonso, Washington y Vital Voices. Acá Infonews, enero 2013. Fondo Buitre financia una ONG vinculada a una diputada del PRO. El magnate Paul Singer, propietario del fondo NML Capital que solicitó el embargo de la fragata Libertad en Ghana, es uno de los financistas de la Fundación Vital Voices, cuya cofundadora en Argentina es Laura Alonso. Entre los principales financistas con un aporte de $100.000 o más, no está especificado el monto, figura la Fundación Paul Singer, del empresario titular del fondo buitre que desde hace años mantiene un litigio con la Argentina en representación de los bonistas que quedaron fuera de los canjes de deuda propuestos por el país. Y cuando opinó del fallo de la Corte norteamericana, adivinen contra quién cargó las tintas. Ni con el Mundial logran tapar el desastre internacional que ha sido el gobierno de CFK para la Argentina. Y dicen que celebremos. Y esto decía la macrista Alonso cuando los fondos buitres retenían la fragata Libertad en Ghana. Quiero dignidad, soberanía y libertad. CFK, devolvé la fragata, porque vos y tus inútiles ministros la pusieron en riesgo. O sea, la famosa frase de traidor a la patria a veces hay que recuperarla, porque hay argentinos, más allá de sus intereses, que hacen comentarios en contra de los intereses de la patria. Hay algunas opiniones que ya escuché esta mañana que celebraban la independencia que tiene el Poder Judicial
de Estados Unidos. Creer que el Departamento de Estado tiene influencia sobre la Corte Suprema de Estados Unidos es un craso error, porque realmente la Corte Suprema acá es independiente. En Estados Unidos la justicia es realmente independiente y lo que esté pasando en términos políticos no lo afecta. La Corte Suprema norteamericana no es influenciable. La Corte Suprema norteamericana fue independiente. Sí, es una demostración de independencia del poder político, ninguna duda, pero es la demostración de la dependencia de la Corte Suprema norteamericana al poder económico. Creo que si no se cambia en algún momento el orden financiero internacional, los países más pequeños, los países subdesarrollados van a seguir sangrando, van a seguir pagando con el esfuerzo de los trabajadores, de los jubilados, de los estudiantes, estos acuerdos que se hacen entre cuatro paredes por tipos que se benefician, que se llenan los bolsillos y que nunca pagan. Una parte que compró bonos después de que la Argentina defaulteó, porque había gente que tenía bonos de antes que la Argentina defaulteara sus bonos. Y había gente que se especializa en el mundo a comprar ¿qué? A comprar bonos de países que ya entraron en default. Son bonos que prácticamente se los denomina bonos basura. ¿Por qué? Porque no valen nada en el mercado. Son bonos que de un valor nominal de 100 se pueden comprar por 30, si vale $1 se pueden comprar por 30 centavos de dólar, por 40 centavos de dólar, porque son bonos basura. ¿Quién va a comprar bonos de un país que ha defaulteado su deuda y que no la está pagando? Solamente alguien que va a especular y que tiene todo el tiempo del mundo para especular que ese país se recupere y luego caer sobre ese país. Kenneth Dart no puede entrar a Estados Unidos porque va preso. Y ese es el tipo que hoy nos está haciendo parte de lo que está pasando acá. ¿Quién es, entre otras cosas, Kenneth Dart? Tenía una casa en Sarasota y se la quemó la mafia rusa, porque los quiso embromar a los rusos con la privatización de una petrolera que se llama Yukos, ¿no? Sí, acá tiene una fábrica... Tiene una fábrica de vasos térmicos que está acusada de evasión fiscal. Exactamente, y de esclavizar a sus empleados. A ver, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De quiénes son los que están del otro lado? Este Paul Singer, el que embargó la fragata, embargó también la casa de San Martín en Boulogne-sur-Mer. Claro. Romney, el candidato buitre, la mujer del candidato republicano a las próximas elecciones de noviembre, colocó al menos $1 millón en Elliott Management, que logró la captura judicial de la fragata Libertad en Ghana. Su dueño, Paul Singer, es uno de los principales donantes de la campaña de su marido. Que necesitaba, Paul Singer, estoy hablando, diputados en el Congreso que banquen su posición, porque ahora no es que le hicieron un juicio de la Argentina porque no les gusta Messi. Vienen haciendo esto desde hace décadas. Y así como tienen un problema con la Argentina, también la tuvieron con Rusia, y ahora, te lo anticipo, en 2 o 3 meses lo van a tener con Grecia. Claro, total. Porque este Singer, o sea, este fondo de ellos, estuvo comprando deuda de Grecia en noviembre y diciembre del 2012. ¿No? Grecia está a punto de caer. Hay cosas sorprendentes, ¿no? Wiener es socialista, Julio Cobos habla de acatar un cierto orden, Laura Alonso viene de una ONG que era independiente. El mundo es sorprendente. Erika Alcaño, ¿cómo fue en la visita que estuvieron en Washington hace poco? ¿Había algún grado de consenso? ¿Cómo se vive esto allá? No, veamos, lo que fue la visita en sí, dentro de la cuestión que era bicameral y a la vez multipartidaria, en las reuniones que tuvimos, cada cual respetando su opinión y con matices, había un consenso generalizado. De repente alguno explicaba que la cláusula del pari passu se estaba cumpliendo porque se le pagaba a todos los bonistas igual y era suficiente que aceptaran el canje para ser tratados como todos. El diputado Lustó señaló además en una de las reuniones que también había fondos buitres que actuaban contra empresas norteamericanas. Entonces, ahí ya directamente era un modo para demostrar que ese comportamiento predatorio ya no reconoce fronteras, estados
etcétera. Y hubo entonces un contacto, una articulación, y tuvimos republicanos que estaban a favor de la Argentina, otros menos, tuvimos demócratas a favor de la oposición argentina, otros menos, como es la política normal. Y fue muy importante poder establecer este diálogo de políticos a políticos para ver un poco dónde se sitúa realmente el problema y avanzar en este obstáculo. Digo, que me parece que hay que dejar el tremendismo y el catastrofismo, que aquellos que siempre quisieron desfinanciar al Estado argentino, que eso se pagar asignación por hijo, ANSES y todas esas cuestiones, o aprovechar una crisis para privatizar ganancias y socializar pérdidas, que esas son las crisis de deuda, infine, sino empezar a ver, bueno, es un obstáculo, ¿cuál es la solución racional y razonable que vamos a hacer? De repente, si el fallo hubiera sido contrario a la Argentina, pero no de imposible cumplimiento, entonces ahí habría que efectivamente plantearse determinadas cosas. Ahora, siendo de imposible cumplimiento el fallo, lo que dice la presidenta es totalmente pertinente: negociamos, sí, no aceptamos la extorsión, el ministro de Economía mantiene el pago a toda la deuda reestructurada, al mismo tiempo que habrá abogados que viajen a Estados Unidos justamente para establecer unos términos de negociación. Lo que no se puede hacer es aceptar la posición buitre, que para ellos negociación es aceptar todas sus condiciones. Eso se llama Tratado de Versalles y en general terminó mal hace casi un siglo. Yo me pregunto si hay alguien que esté de acuerdo con alguna otra alternativa. Dante, ¿qué decís vos? Yo retomaría algunas cosas que se dijeron acá. Por un lado, me parece que no tiene demasiado sentido abundar en cuestiones digamos, técnicas, legales, etcétera, para entender o para poder justificar el fallo de Griesa. Por supuesto, habrá que hacerlo en los lugares donde corresponda, pero hay que entender que es un fallo político vinculado a un orden económico. Y me parece que a su vez se manifiesta muy fuerte aquí una tensión que viene por lo menos de los años 70 entre un capitalismo productivo y un capitalismo financiero. Como pocas veces este capitalismo financiero ha demostrado con vehemencia que va a ser intransigente y que no va a ceder a las presiones enormes que ha habido de los estados, ¿sí? Porque ha habido mucho lobby también de ese lugar. Y por otro lado, que también algo comentó Sandra, muchas veces hablamos acá acerca de las críticas que se hacían en los 90 y cómo la crítica a la corrupción de muchos de los gobernantes que llevaban adelante esos planes era una crítica, que no iba al fondo de la cuestión. Yo creo que habría que agregarla ahora justamente que entonces el gran problema de los años 90 no fue todo lo que se hizo en negro, sino en realidad todo lo que se hizo en blanco y por derecha. Es decir, el sistema normativo, legal, que genera que hoy esto sea legal y que a su vez estemos obligados, por ejemplo, a tener que salir a negociar fuera de nuestra frontera, ¿no? Entonces, eso me parece que es lo más, es el legado, no solo ha habido un legado cultural, económico, sino que ha habido, digamos, un legado legal que es el más fuerte, ¿no? Laura. Sí, a mí me parece que la clave es esa, ¿no? Es la corrupción estructural envuelta en una supuesta legalidad que supone la resignación de soberanía de parte de los estados nacionales y qué es lo que no se ha podido revertir hasta ahora, que hace que se esté discutiendo en los tribunales de Nueva York o en Washington algo que decidió soberanamente el Estado argentino. Entonces, eso es lo que uno le genera impotencia, ver cómo el sistema se va recuperando y va generando mecanismos inmunes para seguir cada vez más perverso, porque uno ve cómo se siguen salvando a sí mismos, cómo el sistema financiero se sigue salvando a sí mismo, legitimado por la supuesta independencia de la Corte norteamericana. Ahora, esa concepción realmente de humillación naturalizada que tienen algunos sectores de poder en la Argentina y algunos comunicadores, dan vergüenza porque si realmente te podés creer que acá lo que está en discusión es una cuestión de legalidad, de justicia. ¿Cuál es el concepto de justicia que tienen sobre a quienes beneficia esta lógica del poder financiero, económico, depredador en el mundo? La verdad que es difícil mantener la templanza y sobre todo cuando uno ve cómo puede ser que determinados personajes sigan siendo, un poco lo que decía Sandra antes, sigan siendo consultados
y validados como interlocutores cuando en realidad son delincuentes de guante blanco, nada más que eso, que no han sido juzgados porque las causas son prescriptas. Son prescriptas, como todos sabemos, cuando hay grandes estudios de abogado que dilatan los tiempos y la justicia lo único que hace es validar esos mecanismos de los poderosos, pero la verdad que es decepcionante, ¿no? Sí, yo creo que no hay torpeza alguna, no hay inocencia. ¿Orlando Barone? Sí, me da gusto escuchar al Caño que sabe de esto y además porque estuviste en el meollo y por otro lado, todo lo que dijeron lo apruebo y a veces la coincidencia hace aburrido a un programa. Lo lindo sería que yo disintiera, pero no puedo. Lo primero que hago es mirar al líder siempre. Esa es una función natural, porque si uno mira al líder, al liderazgo, ve si el liderazgo responde a lo que vos esperás de ese liderazgo. Por lo cual estoy confiado, viendo a la presidenta, desde mi ingenuidad económica, desde mi modesta insignificancia en este gran colmenar de argentinos que están inciertos frente a esto, siento que el liderazgo me responde. Confío, punto. Lo otro, me recuerda la palabra de Jauretche Cipayo, y a todos ustedes también. No vamos a explicar qué es Cipayo porque es fácil meterse en Google y el que no lo sabe lo averigua rápido. Colaboracionista con un poder externo y enemigo de la patria, es sencillo. A mí se me ocurre una cosa interesante. Primero, el cipallismo que hay dentro de una gran parte de la sociedad, de una parte de la sociedad argentina y en el periodismo, ese cipallismo natural que uno piensa, ¿están deseando realmente que ocurra una catástrofe? ¿Se sienten a salvo de esa catástrofe si ocurriera? Estos cipayos que en su mensaje es permanente, no hablemos solo de los, no hablemos también de los, de los protagonistas económicos como Sturzenegger, Melconian y todos ellos que pasan por todas las radios y la televisión como personajes. Y pensaba también en esta pequeña metáfora que se me ocurre, que es esta, para tener un poco de ilusión como la tengo con el seleccionado, una ilusión, con fundamentos. Una ilusión con inteligencia. ¿Se puede tener ilusión con inteligencia? Bueno, yo tengo ilusión con inteligencia. Y es esta. A los cuervos los vence el cóndor. A los cipayos los vence el pueblo. Y a los cipayitos los desprecia la patria. Es una buena receta después de todo. Vamos a ir a un corte en 678, a menos que el diputado quiera agregar algo. ¿El Caño? No, un poco siguiendo esta cuestión. Específicamente los cipayos eran nativos que peleaban contra sus propios compatriotas al servicio de un poder extranjero. Recordar quizás a la civilización japonesa, que en todos esos siglos y siglos de guerras civiles terribles que tuvieron, vean, si no Ran, la cantidad de puré de tomate que salta a cada momento en la pantalla, jamás ninguna facción se alió con ningún poder extranjero para sacar alguna ventaja. Cuando en realidad observamos lo que sucede en la Argentina, vemos que siempre los sectores minoritarios tratan de articular con un poder extranjero precisamente para tener sus propios beneficios. La falta de regulación es lo que les conviene. Y lo interesante es que no es solo en Argentina. En la misión a Washington estuvimos con un especialista en temas políticos, electorales, importante allá, que decía que había un problema, que el problema de la política norteamericana hoy que se iba a los extremos, que había desaparecido el centro. Daba el caso de un político muy conservador del Partido Republicano que había perdido las internas a manos de un político muchísimo más conservador, si tal cosa pudiese existir. Entonces, marcaba esta cuestión de decir, bueno, las lógicas territoriales casi de corto plazo son las que terminan primando en muchas decisiones y contrariamente a ese endioseamiento de la Corte Suprema norteamericana, y tampoco rebajarla, digo, son seres humanos, personas con convicciones y con ideas, simplemente no es una cuestión, una espada flamígera que baja y dice tal cosa de los cielos, sino que es una decisión que se toma en un contexto político, en un contexto económico, para reforzar cierto tipo de poder. No sé si esa cuestión de que los extremos se fortalezcan es una buena noticia para Estados Unidos. Sí, sospechamos que no. Y tampoco aquí en la Argentina, recordamos que ya estaba en el siglo XIX los fondos Mitre, que eran más o menos lo mismo. Vamos a ir a un corte aquí en 678 y tal como les prometimos vamos a estar en un ratito nomás a la vuelta con Ángela Lerena, nuestra columnista mundialista futbolera. Vamos a ver a Caetano Veloso, vamos a ver qué hace la gente jugando al fútbol cuando no es asfixiada desde afuera. Vamos al corte y enseguida volvemos con Erika Alcaño en 678. ¿Querés conocer el futuro? Historias de ayer y de hoy.
Hasta diciembre del 2011, y a pesar de reclamos infructuosos ante la justicia, las entidades privadas otorgaban créditos a los jubilados con un costo financiero de hasta el 159%. Los jubilados, para poder acceder a un préstamo, eran víctimas de abuso y usura. ¿Por qué lo recordamos? Porque recordar dónde estábamos le da más valor a lo que conseguimos entre todos. Por decisión de Cristina Fernández de Kirchner, desde 2011 se decretó un tope máximo para el costo financiero total que no puede superar los 5 puntos de tasa de interés del Banco Nación, protegiéndolos de los abusos desmedidos que los perjudicaban. Además, el Gobierno Nacional creó la tarjeta Argenta, que ahora es universal, para que todos los jubilados puedan acceder a créditos de hasta 20.000 pesos, que se pueden pagar en hasta 40 cuotas con tasas súper bajas. Son derechos que nos costó conseguir y que tenemos que defender entre todos con trabajo y amor. Es nuestro compromiso en una Argentina que incluye. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Antes mundo era pequeno, porque terra era grande.